Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a Yo Leo. El día de hoy estamos con el honor, literalmente, de contar con una gran escritora joven. Y me estoy refiriendo a Yasmín García Vázquez, de quien les voy a dar una semblanza. Yasmín estudió la licenciatura en Lengua y Literaturas Hispánicas en la Universidad Nacional Autónoma de México. En 2012 ganó el 7º certamen literario Palabra en el Viento, en la categoría de cuento. Su obra, Oscuridades, resultó seleccionada en la convocatoria a primera edición por la Comuna Girondo en el año 2018. Fue una de las ganadoras en el segundo concurso nacional de cuento corto de escritoras MX en 2019. Forma parte de la segunda generación de Nido de Poesía y sus textos han sido publicados en diversas antologías. Actualmente es integrante del comité organizador de la Feria Nacional del Libro de Escritoras Mexicanas y miembro del grupo cultural Círculo del Viento. Y en este año publicó el libro que nos tiene aquí. Me estoy refiriendo a Después del Exilio. Y pues sin más preámbulo, bienvenida Yasmín. Muchas gracias por aceptar la invitación de Yo Leo. Hola, hola. No, pues muchas gracias por invitarme. Yo estoy muy feliz, muy contenta, lista para platicar. Pues sí, justamente ese es el propósito de este espacio de Yo Leo. Conocer letras, conocer perspectivas, en este caso conocer tu obra, pero sobre todo conocer ciertos aspectos que muchas veces no se ven de primera vista o a primera mano cuando estamos frente a un texto. Entonces, en relación con tu obra que nos tiene aquí Después del Exilio, creo que lo importante en que podríamos acercarnos en una primera instancia es como de ¿cuál es tu intención al escribir los relatos que conforman Después del Exilio? Porque eso hay que decírselo al público que nos está viendo. Después del Exilio es un conjunto de relatos breves con tendencia un tanto apocalíptica, un tanto de misterio, un tanto de terror, un tanto pesimistas en algunos momentos, pero eso lo iremos desarrollando a lo largo de la plática. Pero en una primera instancia sería esa la primera pregunta. ¿Cuál es tu intención con Después del Exilio? Pues una intención, vaya, bueno, más allá de sacar todo lo que tenía que decir, creo que un poco generar esta reflexión en torno a la humanidad. O sea, son 15 cuentos cortos, ya lo dijiste tú, mezcla ciencia ficción, terror y horror, pero creo que más allá de precisamente estos escenarios distópicos, futuristas y de el suspenso, las criaturas, los monstruos, todo este tono oscuro, creo que en lo que me enfoco, en lo que pretendo enfocarme es precisamente, más allá de todos los elementos fantásticos, cómo actúa el ser humano, ¿no? Lo que constantemente digo con respecto a este libro y en general es que al final lo que siempre termina dando más miedo, de verdad, lo que siempre termina causando más escalofríos es el propio ser humano, cómo actúa, cómo se comporta, cómo reacciona. Entonces, creo que es un poco ese el mensaje de trasfondo y mi intención, como generar un poco esa reflexión ok, sí hay elementos fantásticos, sí están pues estos escenarios un poco disparados a lo mejor, pero como que ahí la crítica aguda o el mensaje de trasfondo es qué hacemos o qué hemos hecho los humanos, ¿no? Entonces, podría decir que esa es mi intención primordial, además de obviamente pues compartir ahí pues lo que hay en mi cabecita loca. Y a mí me interesa saber esta intención y esta situación que tú bien mencionas, porque precisamente yo coincido en la lectura de cada uno de los relatos, más allá de los escenarios, más allá de la tradición que pueda seguir, como estos elementos de ciencia ficción, un tanto del horror, un tanto del terror y de los diferentes tipos de horrores y terrores. Hay terror psicológico, hay terror por entidades que no conocemos, entonces lo desconocido, muy al estilo Lovecraft y demás, este terror psicológico muy al estilo Stephen King, que es el que más lo ha explotado en recientes fechas, etcétera. Me interesa saber tu percepción y demás, porque por eso te decía hace unos minutos, para mí este libro es muy apocalíptico en el sentido del apocalipsis, de la
etimología de la palabra, son revelaciones tal cuales, ¿no? Es decir, todos los relatos que conforman después del exilio te revelan algo. Y en el caso particular, como tú bien dices, es esas cosas de esa entidad más perversa que existe en el mundo, que es el ser humano. Entonces, muchas veces se reflejan en un futuro que si lo queremos analizar no está tan distante de nuestro presente. Hay otras situaciones como con este juego, ¿no? Por ejemplo, uno de los relatos que son de los primeros en el libro, que hablan de estos alienígenas, de estos extraterrestres, pero que de repente descubrimos que el ser humano en realidad es el que llega a conquistar y destruye y pisotea, y en realidad Marte es color rojo, producto de la sangre vertida por sus anteriores habitantes, pero que cuando se echó a perder, pues se trasladaron a la Tierra. Esas discusiones y esas situaciones, como bien dices, llevan a reflexionar, llevan a cuestionarnos qué tan distante estamos de esos futuros apocalípticos que tú nos haces saber y que nos das a conocer a lo largo de tus relatos, otras situaciones de guerras, ¿no? Hablas de una guerra mundial y demás, y una niña al final sonriente, con alerta de spoiler, ese es el título del relato, pero es esa situación, ¿no? De existirá esa pócima que nos pueda hacer sonreír a pesar de que estemos viviendo grandes tragedias o no. Entonces, sí, coincido totalmente contigo que, o te lo puedo decir abiertamente, tu objetivo o tu intención lo lograste de muy buena manera, porque a pesar de la brevedad de los relatos, creo que aquí es la eterna discusión que a veces hay en la literatura, de que lo extenso pero poco profundo, y aquí creo que concatenaste de muy buena manera la brevedad, la síntesis que tanto hoy se pide de una u otra manera a la sociedad. Ya no está tan habituada a estar leyendo en demasía, quiere todo de manera breve, de manera sintetizada, y tú, a pesar de que cumples con esa situación del canon de las minificciones o los relatos cortos, pero tiene profundidad, porque por un lado reflexionas esta condición humana, pero a su vez no das la respuesta, es decir, como que tus textos son didácticos, pero no en el sentido peyorativo de la palabra. Entonces, no das un mensaje explícito y una moraleja, sino generas que la persona se cuestione si eso que tú estás refiriendo es un futuro muy lejano o es un presente, porque no todo solamente es futurista ni de ciencia ficción, también hay relatos que se pueden ambientar en el presente o en un entorno sí de ficción, de creación de poiesis, pero que podemos relacionarlo con la contemporaneidad, ¿no? Pero esto me lleva a la siguiente interrogante. ¿Cómo nace este libro? Es decir, ya tenemos tu intención, pero es cómo nace este libro, de dónde surgen todas estas ideas, cuáles podrían ser tus influencias o cuál fue la necesidad que tú quisiste expresar con este estilo. Bueno, en realidad, algo que creo que tienen la idea de que me senté un día y dije, como voy a escribir mi libro de ciencia ficción y terror, entonces voy a empezar a escribir esos cuentos, y pues la verdad es que no. Ya tengo bastantes textos escritos, yo creo que cuentos ya tendré, yo creo como 100, casi 100 cuentos escritos, entonces, como te podría decir, tengo 5 libros armados que siempre están como buscando suerte, que los mando a concursos, a convocatorias, etcétera. Me habían publicado en antologías poéticas y narrativas, ya eran 9 antologías en las que había participado, y escuchaba constantemente estos comentarios de, nos late cómo escribes, pero quisiera algo, o sea, nada más tuyo, ¿no? O sea, sí está padre leer un cuento tuyo, un poemita, pero quiero más, ¿no? Y estas antologías pues nada más me dan una probadita del universo jazz. Entonces, ¿cuándo te animas a sacar un libro que sean puros cuentos tuyos? Y la verdad fue como un empujoncito, me animé en una presentación de diciembre del 2020 en el Encuentro Nacional de Estudiantes de Lengua y Literatura Hispánicas de la FES Acatlán. Justo dije que me gustaría sacar un libro con cuentos de ciencia ficción y terror, porque eran los que estaban sueltitos. No había cobrado conciencia de eso, pero te digo, ya tenía como 4 libros armados que mandaba a concursos, y esos pues estaban sueltos. Entonces, cuando me planteé el atreverme a sacar un libro ya propio, dije, estos que no forman parte de ningún libro tienen relación entre sí, son ciencia ficción y terror, y dije, pues ahí está el libro. Entonces fue eso, como atreverme.
Se trata de una autopublicación, recurrí al Libro Objeto Editorial porque es una editorial a la que le tengo mucho cariño, con la que he trabajado ya desde hace, pues, creo que desde el 2018, 2017, ya algunos añitos, y entonces, pues así salió después del exilio. Decidí poner estos relatos al principio de pura ciencia ficción, estos relatos de terror y horror, y en medio, como dividiendo las dos partes, metí la minificción de Exilio, que ganó el concurso en esa edición del encuentro de minificciones, que aparte me gusta mucho esa minificción, y que inspiró la portada, ¿no? Totalmente. Adán y Eva perdidísimos, pero representando a la humanidad, justo lo que yo decía de, bueno, perdieron el paraíso y qué hicieron los humanos después de eso. Por eso un poco el título de Después del exilio, todas estas situaciones de miedo, terror, angustia, suspenso, como otra vez haciendo hincapié en la reflexión, ¿no? De cómo actuamos. Y pues te diré, no son cuentos de una sola etapa, o sea, no fue como en el 2020 empecé a escribir este disco, me quedé con lo de la música, este libro, sino que hay unos cuentos que ya tienen bastante, o sea, te estoy hablando de casi 10 años. Los nombres perseguidos, por ejemplo, que fue el que ganó un premio en el Centro Cultural y Regional de Catepec, lo escribí a los 18 años, entonces ya tiene un rato. Bajo la cama, por ejemplo, La niña que sonríe, que mencionabas, todos esos fueron como de la etapa inicial, de cuando empezaba a escribir, que iba en la universidad, tenía 18, 19 años, y ya hay otros más recientes, ¿no? Que son del 2020, 2019, entonces es como un recorrido también se podría decir, por mi escritura. En realidad hay distintas épocas. Igual te puedes dar cuenta, los que son más larguitos, creo que casi todos son los de los inicios, y ya de un tiempo para acá ya como que ahora me cuesta hacer los cuentos largos. Antes quería hacerlos cortitos y ahorita es como ya la brevedad ya está en mí, entonces ya me cuesta y salen los cuentos chiquitos, ¿no? Y bueno, de influencias, en la parte de ciencia ficción, creo que Bradbury sería mi principal influencia y creo que se nota en Los Invasores, creo que hay muchos guiños a su obra. Sobre todo, te decía, hay algunos cuentos que los empecé a escribir así como tipo en la prepa y les daba continuidad, entonces en esos años creo que sí, Bradbury era como mi mayor referente. Y en terror y horror, no sabría decirte como un solo autor, creo que, y para serte honesta, creo que mis influencias son más de lo que veo en esta parte de terror y horror, de lo que veo, de lo que vivo, más que de lo que leo, ¿no? O sea, en estas cuestiones de horror y terror, por ejemplo, me encanta Adela Fernández, Amparo Dávila, que tiene este tono como oscuro, pero en la época en que escribí los cuentos todavía ni siquiera había accedido a ellas, todavía no conocía su obra, entonces creo que eso, las influencias en estos cuentos que son como más crudos, lamentablemente, pues son de las cosas del día a día, de lo que veo, del entorno, y pues es un poquito la historia de este libro. Y nada, pues estoy muy feliz con el resultado, la verdad que, pues yo qué puedo decir, pero me gustó mucho cómo quedó y los cuentos creo que sí te llevan ahí como por un viaje interesante. La primera parte es mucha luz con esto de la ciencia ficción y ya luego es mucha oscuridad. Creo que el contraste también es algo interesante que me gustó del libro y que no lo hice intencional. Me hicieron esa observación y dije, sí, es cierto, hay mucha luz al principio y ya después es como tonos muy oscuros y en las mismas situaciones. Sí, y justamente este aspecto simbólico que mencionas, creo que es lo que caracteriza de buena manera después del exilio, porque son estos claroscuros, precisamente, ¿no? Inicias con esta época donde todo se ve, todo es explícito, todo es la situación, y poco a poco se va degradando ese color, es como si fuera el día, como que fuera el alba y el crepúsculo y dirigiéndose hacia la oscuridad. Y sí, o sea, y es bueno saber es producto también de un proceso tuyo. Es decir, ahí se puede ver precisamente tus inicios, porque uno muchas veces ve nada más la página legal y dices, ah, salió en 2021, entonces es producto de un trabajo del 2020, porque piensan que muchas veces así es la producción y muchas veces tenemos la idea de publicaciones como más comerciales, donde un escritor tiene un contrato y entonces tiene un editor atrás de él diciéndole, a ver, necesito que produzcas tu libro del año o lo que sea, muchas veces no. Muchas veces un libro puede ser producto de muchas experiencias, de, como lo que decías al final, ¿no? Lo de terror y horror, más que una influencia literaria, es producto de lo que ves, de lo que percibes, lo que interpretas, y tal vez lo que quieras decirle a esas personas, ¿no? Que creo que siempre se ha dicho en este canal de YouTube, siempre se ha dicho que la literatura es esa
es ese darle voz al hubiera, darle voz a las posibilidades. Entonces, quizá muchas veces el terror es como de, ¿qué pasaría si yo pudiera hablar con esa persona que está haciendo el mal? ¿O qué haría yo en una situación como la que leí, como la que atestigué, infelizmente, en el mundo real? Y vaya que nuestro país y nuestro entorno últimamente nos da mucha materia para cuestionarnos a la humanidad en general, pero también ciertos aspectos muy particulares de las personas, de los políticos en particular, de los profesionistas. Ese tipo de situaciones siempre nos llevan a cuestionar. Y precisamente, ¿no? Como que bien dices, esta minificción que es como el punto, ¿no? De equilibrio, el platillo, que es el que le da también la imagen a la portada del libro, es eso, ¿no? Es decir, como de Dios, como que cuestiona todas esas situaciones y después de esa expulsión de Adán y Eva, viene lo que ya somos, ¿no? Y esto, somos nosotros en este ámbito del aspecto judio-cristiano, pues nosotros somos producto precisamente de ese exilio, es decir, del paraíso, el Edén, y todo lo que viene después fue producto de un castigo, no fue un premio, es decir, la vida y las circunstancias que hoy vivimos, insisto, en este contexto del judio-cristianismo, o solamente enfocarnos en el cristianismo, que es el que más impera en nuestra cultura, es eso. Y al grado de que el futuro tampoco es nada alentador. Es decir, siempre las grandes pandemias, las grandes guerras, siempre nos llevaban a cuestionar, y lo podemos ver gracias a la literatura, que siempre nos llevan a cuestionar de ya no podemos tocar más fondo. Después de esta guerra, la humanidad ha aprendido. Y pues después de 100 años de la Primera Guerra Mundial, 60 de la Segunda, pandemias y demás, descubrimos infelizmente de que la humanidad todavía no toca a fondo para poder transformarse, ¿no? Para poder transformarse siguiendo un poco esto de lo apocalíptico, es decir, todavía no llega la revelación tal de que la humanidad logre percibir que está haciendo el mal, de que a veces su egoísmo lo lleva a cometer atrocidades que lastiman a otros, como el ejemplo claro, ¿no? Es decir, muchos de tus relatos hablan de eso, hablan de esos monstruos, hablan de esos personajes, pero muchas veces esos monstruos no son entes deformes de otros lugares, son entes con nuestras mismas cualidades físicas, muchas veces nuestros propios pensamientos, a veces muy ocultos, a veces nada más lo decimos en nuestra mente de yo haría esto, pero nuestro Pepe Grillo no nos permite llevarlo a cabo y solamente lo dejamos en un ideal o en una idea perversa y ya, pero hay gente que sí lo ejecuta. Y ese tipo de gente son las que nos deben de hacer cuestionarnos nuestro proceder, nuestros ambientes, de dónde viene esa maldad, ese egoísmo, y creo que tú lo reflejas de muy buena manera a lo largo de los relatos. O sea, por ejemplo, hablábamos de este relato de que nosotros como raza hemos ya estado en otros planetas, los hemos echado a perder. Entonces, eso nos lleva a reflexionar así como de qué estamos haciendo actualmente con el planeta, ¿no? Ahora que vemos en las noticias estas reuniones de grandes políticos que están reflexionando sobre el calentamiento global y reforestar el mundo, y dices, pues nos dará tiempo todavía, esas medidas podrán tener pues, un buen cauce, por decirlo así, o ya es demasiado tarde y tal vez este relato sea real, porque ya comenzaron a querer otra vez ir a Marte y ya comenzaron los grandes millonarios a establecer su plan B de subirse a una nave y salirse de aquí. Entonces comenzamos a ver de que esas situaciones apocalípticas poco a poco se van alejando de la ciencia ficción y se van acercando a las grandes noticias, a las portadas de las revistas, a ese ir y venir de información que hoy impera. Entonces, sí, o sea, cualquier persona que esté interesada en leer posibilidades apocalípticas y tal vez muy cercanas a nosotros, creo que sí, efectivamente, después del exilio sirve como un buen parámetro. Pero siguiendo con este tipo de situaciones ¿qué pudiste observar de eso que decías tú? ¿Qué pudiste observar hace unos años que te empujara a escribir con tanto, entre comillas, pesimismo? Porque en ninguno de los relatos generas algo de esperanza, es decir, pues bueno, sí la gente es mala, pero en ningún momento hay este guiño, como en muchas historias de terror, ¿no? Donde está este monstruo, esta entidad o estas situaciones, a veces un conjunto de
gente con buena alma, o tal vez los niños y su inocencia y su valor, hace que puedan salir avantes de estas vicisitudes. Pero en tus relatos casi no vemos esa pequeña luz de esperanza. Entonces, como de qué viste o por qué no dar esa pequeña posibilidad de que el mundo pueda cambiar. ¿Crees que como raza no tenemos posibilidades de mejorar? ¿O simple y llanamente quieres mostrar ese aspecto y no dar una respuesta por esta situación que decíamos hace unos minutos de no pretende ser didáctica, no pretendes dar una moraleja de cambiemos esto y lo podemos cambiar así, sino simplemente te muestro la crueldad para que tal vez tú sientas cierta empatía por las situaciones y quieras alejarte de ella? ¿O por qué este pesimismo o estos relatos un tanto desesperanzantes? Me da mucha risa que me preguntas, ¿qué viste? Como, ¿cuál es tu trauma? Ya cuéntanos. No, pues, bueno, sí tienes razón y justo apenas estaba en una charla de utopías y distopías y me di cuenta de eso, de que es muy distópico, es muy pesimista, como justo señales, y que me falta como a lo mejor esta otra perspectiva esperanzadora que la tengo y la quiero tener, porque si no, pues, ay no, qué tristeza, ¿no? Ya decir como, no, pues como humanidad estamos perdidas. No, porque tampoco creo que vaya por ahí y creo que sería un poco más la zona de confort, que mucha gente lo ve como, no, es que ser, vaya, ingenuos, inocentes, de creer que hay salvación. Yo creo que es más ingenuo comprarte la idea de que ya no tienes nada que hacer, ya no se puede hacer nada y entonces mejor sigues sentado frente a tu sillón viendo la tele y tomando ahí tu Coca-Cola porque entonces ya no hay nada que hacer, ¿no? Es un poco justo lo que se me ocurrió en esta charla apenas que te digo, se dio con Andrea Chapela y con Raquel Hoyos. Entonces sí me puse a mí como esta misión, como de Jasmine, trata de escribir ahora pues la otra cara de la moneda, ¿no? Creo que por el entorno, porque bueno, vivo en Ecatepec, entonces tampoco es como sumarle más a la mala fama que ya tiene el municipio, porque de hecho mi tarea es todo lo contrario. Ahorita con el Grupo Cultural Círculo del Viento y en mi labor literaria todo el tiempo estoy tratando como de mandar el mensaje de vaya, si hay cultura en el estado, de no todo es asaltos en Ecatepec, pero también no puedo negar que pues sí, por el hecho de vivir en el estado, y ya deja tú en el estado y en México, por el hecho de vivir en este mundo, o sea, a mí sí me puede esta parte de la humanidad, o sea, los humanos son terribles de verdad, sé que soy humana y por eso me da más terror, no sé, me pone muy triste, no es que me la pase todos los días llorando, pero vaya, las noticias de lo que te enteras, lo que llegan a hacer las personas, tienen unos actos de verdad que ni el peor monstruo de mis pesadillas sería capaz de hacer, o sea, en serio, ni el robot más maligno de la novela de ciencia ficción, ni la bestia, ni el monstruo de esta parte terrorífica, o sea, creo que el humano de verdad ha sobrepasado mucho eso, ha roto los límites y no en el buen sentido. Entonces, te digo, sí me sorprenden, me dejan como con este sinsabor, esos comportamientos, y es un poco lo que reflejo en este libro. Sí, no creo que sea la misión ni de la ciencia ficción, ni de la, pues en general, ni de la literatura, a fuerzas, dar una enseñanza, a fuerzas dejar ahí como que la respuesta. No, creo que va más por hacer las preguntas, pero sí creo que también la literatura tiene esta tarea de un poco incomodar en el sentido de hacer reflexionar, de sacar de la zona de confort, de sí inquietar al lector y ponerlo a pensar. Entonces, creo que estos escenarios catastróficos, de estos futuros horribles, de estas situaciones, pues sí, tan incómodas y tan tristes que hay en mi libro, creo que van más por mira a dónde podemos llegar, o mira incluso a lo que hemos llegado, porque como bien dijiste, unas ya no distan tanto de donde estamos ahorita. Entonces, pues no creo, y me encantaría, pero no creo tener o proponer una respuesta en este libro de podemos hacer esto, pero sí creo que justo estoy mostrando lo que no tendríamos que seguir haciendo, ¿no? Creo que sí es como, como un reflejo, un espejo triste, oscuro, de lo que estamos haciendo como humanidad. Entonces, yo siempre digo, expongo estas situaciones no para invitar a ellas, no para invitar a la violencia o no para decir sí, ya todo está perdido, sino precisamente para censurar esas situaciones, para exponerlas y tacharlas y decir por aquí no es, o sea, de verdad por aquí no es, porque igual algo que recurrentemente digo y que aplico en mi literatura es lo que no se nombra no existe. Y creo que si yo no nombrara todas estas atrocidades,
de repente sí quedaría como, bueno, no estoy exponiendo algo que sí está pasando, no estoy exponiendo esta crueldad que sí molesta y que se sigue dando, la gente no la ve y entonces no ve lo feo que se siente o no ve lo que está causando. Entonces creo que va por ahí, ¿no? Me gustaría a lo mejor en un proyecto más adelante pues jugar con la otra cara, te decía, con posibilidades más positivas, porque yo sí creo, apenas con otro escritor de ciencia ficción, él me decía como, no, está bien lo de la exploración, la conquista del espacio, que ya no traten de salvar este mundo, que mejor vean si nos podemos ir a otros. Y yo decía, no, o sea, tampoco va por ahí. Creo que también es un escenario muy triste, ¿no? Y justo en Los Invasores, es lo que te digo, no es que yo invite a eso, es que estoy diciendo, esto puede pasar si seguimos con ciertas conductas. A mí no me gustaría que el futuro fuera esto de los invasores, de los humanos destruyendo y conquistando otros planetas. No me gustaría de verdad. Entonces, si bien te digo, no estoy poniendo a lo mejor el escenario que me gustaría, creo que los que expongo, que son feos, no son los que yo estoy diciendo que van a pasar, sino son a los que estoy invitando a que no lleguemos, los que quisiera que no pasaran, ¿no? Entonces, es eso, creo que si no lo vemos, porque la verdad es cierto, si no lo vemos, a veces no cobramos conciencia de ello. Si no vemos los estragos de la violencia, las consecuencias ahorita que decías de la guerra, si no vemos las repercusiones que tienen nuestros actos, pues a veces creemos que no hay como tal consecuencia y no cobramos conciencia de todo el hecho y no reflexionamos en torno a eso. Entonces, creo que este libro es un poco eso, es ve todas las consecuencias, ve todo lo que puede llegar a pasar, ve lo que está pasando, ve cómo, pues, cómo están dañando estas conductas, estas acciones, la forma de relacionarse del humano, y pues cambia a partir de eso, ¿no? Cambia. Entonces, sí, hay muchos ahí escenarios pesimistas, repito, por el entorno, por lo que veo, porque tristemente a lo mejor me afecta más ver cosas malas, tristes, de lo que me alegra ver cosas buenas, y porque la verdad también seamos sinceros, en las noticias se ven casi puras cosas malas, casi siempre es violencia, muerte, ¿no? Muy triste. Y entonces creo que estoy muy permeada con eso y eso fue lo que quise exhibir. Pero ahí está mi tarea para el siguiente libro, proponer otros futuros más optimistas. Que bueno, esos igual no los tendría que proponer yo, ojalá los propongan las personas, la humanidad en sí, y no un libro tal cual, ¿verdad? Sí, ¿no? Y justamente esto que mencionas, esta desesperanza, yo la entiendo. Por ejemplo, tú estás compartiéndonos que eres oriunda de Catepec. Yo soy oriundo de Nesa. Entonces, dices, mexiquense automáticamente es cuántas personas no nos quieren visitar porque es distancia y peligro. Entonces, y uno vive eso, ¿no? Uno vive eso como de, oye, no te puedo invitar o lo que sea porque es, allá matan, y uno comienza, infelizmente, comienza a hacerlo como algo cotidiano, ¿no? Así como de, pues sí, es que aquí pasa eso, aquí ocurre eso, y así como que comienzas a hacerlo algo trivial, algo cotidiano, y como bien dices, a uno automáticamente como que comienza a dejar desapercibido esas situaciones de, otro asalto, ah, otro asesinato, y entonces comenzamos a volvernos insensibles. Entonces nunca está de más que cualquier arte o cualquier medio de expresión nos haga ver eso y nos haga sensibles. O sea, tal vez no tiene que ser un familiar, no tiene que ser algún conocido, sino el simple hecho de ver algo y que el arte que tiene como esta intención estética de hacernos sentir, también nos puede hacer sentir horror, o sea, como decir, wow, no sé, como de, ¿cómo está pasando esto? O cómo pudieron pintar este mundo, que es un poco la primera pregunta que te hacía, así como de, ¿cuál es tu pretensión? O sea, ¿cuál era tu intención al escribir estos relatos? Y como bien dices, es hacer visible eso que existe. Entonces, no es producto de tu imaginación, no es producto de algo que está muy alejado de la realidad, sino que es una realidad que poco a poco se va acercando. Es como uno quisiera que fuera como el sol, ¿no? Que muchas veces piensas, o la luna, que vas caminando y piensas que poco a poco te vas acercando a ella y en realidad no, te vas como que te estuvieras alejando. Quisiéramos que la violencia así fuera, ¿no? Muchas veces la vemos muy cerca, muy próxima, y después se va alejando y alejando y nunca la vamos a alcanzar. Pero al final, como decía la famosa frase antes, ¿no? Cuando el futuro nos alcance. Y entonces esos futuros que tú pintas, si seguimos como vamos, pronto vas a transformarte tú como en los Simpson, en este caso Jazz lo vio, o sea, Jazz lo predijo, ¿no? Como Jazz lo predijo Después del Exilio, estamos viviendo Ojalá no, esto, sería está, terrible.
yo sé que sería terrible, pero puede ocurrir, o sea, como de, lo predijo Jazz en Después del Exilio, mira, estamos buscando otro planeta y descubrimos que esos bichos o esas charcos de agua que hemos encontrado en la Luna o en Marte es producto de nuestras anteriores civilizaciones y cosas por decir, eso puede ocurrir, o algo tan catastrófico como uno de tus relatos de que alguien que no podía dormir, se toma algo, el insomnio tan característico hoy por el estrés, y que de repente a partir de este tipo de medicamentos, alguien se meta y alguien pueda jugar con nuestra voluntad, alguien pueda movernos sin nosotros darnos cuenta, ¿no? Y a partir del crimen, y al final ni se haga justicia, ¿no? La persona campante que hizo ese acto infame no tenga, no, o sea, no tenga ninguna repercusión porque es como de, pues ocurrió y ya, ¿no? Entonces, muchos de tus relatos me recordaron en algunos momentos esta serie tan famosa de Black Mirror, que Ah, justamente sí. mencionan esos futuros y que la tecnología se transforma en vez de una herramienta del bien, se transforma en una herramienta del mal. Y entonces, como por ejemplo, el ejemplo que estaba mencionando hace unos segundos, un medicamento para quitarte el insomnio se puede transformar en un arma perversa de alguien y empujarte a que cometas crímenes, ¿no? Y te transformes en un títere inconsciente. Pero lo más gracioso es Sonia, que decía, pero pues yo quería dormir, entonces ellos lo lograron a pesar de que cometieron actos atroces y yo lo que quería era dormir, entonces un poco ese tipo de situaciones llaman la atención, entonces ahí podría ser como un guiño para aquellas personas que no conozcan tu obra, sería así, ¿les gustó Black Mirror? Pues podemos pensar que Jazz nos acerca a algunas historias similares, entonces ahí es donde podría entrar el siguiente tema. ¿Tú cómo percibes estas situaciones médicas, estas situaciones de la tecnología? ¿Tú cómo las percibes? Porque en muchos de tus relatos casi no mencionas tecnología, mencionas algunas cuestiones de medicina, por ejemplo, esta situación de los invasores, no mencionas cómo llegaron ni nada, desde no mencionaste algunos aspectos como de tecnología, entonces por eso también tenía esa duda de, pues ya cómo percibe la tecnología tanto para su producción literaria como en su vida, que es la base muchas veces fundamental para las creaciones. ¿Cómo la percibes? Es que ahorita que decías, ¿no? Si es como un arma a favor o en contra, yo lo estaba pensando así, como la tecnología de verdad, si nos ha ayudado o pues nos ha perjudicado, ¿no? Pero, y con lo de la medicina que dijiste ahorita también queda, todo esto de la ciencia, la tecnología, la medicina, es que no es tanto que exista, no es tanto por sí solas, vaya, es cómo las usa el humano. Yo vuelvo a lo mismo, es cómo las emplea de verdad. Es muy triste, es muy triste y es aterrador. Eh, Esto de la tecnología que tendría que facilitarnos la vida y muchas veces la complica, ¿no? Creo que ahorita y sobre todo en esta era, la tecnología que se supone que nos tenía que acercar nos alejó muy cañón, nos estamos enajenados de verdad al punto en que ya es una imagen recurrente ver a dos personas, por ejemplo, cenando sin verse a los ojos, cada una en su celular, ¿no? O la típica visita familiar donde igual no están conviviendo en familia, está cada uno en su dispositivo, ¿no? Entonces creo que siempre los humanos estamos condenados a reducirnos, a enclastarnos en cajas, nuestra casa, nuestro carro y ahora nuestro celular, nuestra compu, nuestro dispositivo. Yo igual apenas mencionaba que para mí lo fundamental en la ciencia ficción no era tanto enfocarte solo en el futuro, porque creo que no, creo que la tarea es inspeccionar desde el pasado qué está pasando en el presente y cómo eso puede afectar o repercutir en el futuro. Y tampoco la tecnología lo consideraba como que a fuerzas yo tenga que desarrollar esa idea porque decía, al fin y al cuentas, la tecnología por sí sola no puede ejecutarse, vaya, no llegaría a ningún lado, es el humano, es cómo la aplica y cómo la emplea. Y entonces tristemente, ¿no? Estas armas, ¿no? Eh, este acoso de repente cibernético también me saca mucho de onda. La medicina, que se supone que tendría que ser una mejor o que solo tendría que emplearse para bien, veo igual como todo el tiempo se emplea para mal. Y ahorita que decías del cuento de Sleep Easy, creo que está una vez más, pues este reflejo de la sociedad, cómo nos comportamos, porque
me encantó que dices, bueno, y quien realmente cometió el crimen queda impune. Eso pasa en la vida real. En la vida real, los poderosos, los de dinero, que son los que tenían para pagar este control mental, este mecanismo de control, pues no, nunca afrontan las consecuencias. Y no está alejado a lo que vimos hoy en día. O sea, quienes tienen el dinero, la posición y el poder para delinquir y para afectar y para atacar, nunca pagan las consecuencias. Son los de abajo, son los que no pueden dormir, son los que tienen que aventarse una jornada laboral, son los que están en condiciones pésimas, quienes siempre terminan, ¿no? Afectados o quienes siempre terminan envueltos en estas situaciones. Entonces, no es que yo esté en contra de la tecnología, sí la veo como herramienta, pero sí la veo como también, es que una vez más no estoy juzgando la tecnología, sino al humano y cómo se usa de la tecnología. En lo personal, y yo sé que está mal, porque pues no estoy tan grande, tendría que ser súper pro con la tecnología, pero la verdad me cuesta. No soy muy hábil con la tecnología. Creo que tampoco soy súper fan de ser así súper hábil con los dispositivos electrónicos, con las aplicaciones. Creo que sí, mi idea un poco de conservarnos, de mantenernos humanos, sí es como también mantener un poco esta separación con las máquinas y acercarnos también a las personas, ¿no? A lo real. Entonces, quizá por eso y también porque pues no soy muy hábil, no se me da, no estoy tan metida. Y en los cuentos creo que precisamente igual lo que llego a meter de tecnología, sobre todo en estos de ciencia ficción, creo que siempre tienen como ambas miras de sí hay un avance aquí, pero el humano lo empleó y dejó de ser un avance, lo empleó de forma errónea, lo empleó de forma poco ética y entonces se volvió algo en contra, ¿no? Creo que es una oportunidad, creo que la tecnología sería eso, una oportunidad que se puede volver, ya decía yo, en contra, pero no depende de la tecnología en sí, o sea, no se aplica a ella misma. Entonces, sí, una vez más no te podría decir cómo estoy en contra o a favor de la tecnología, más bien estoy en contra de cómo el humano la usa, cómo la emplea. Y ahorita que empecé a incursionar con la ciencia ficción, porque de hecho la parte de ciencia ficción es más reciente, mucho más reciente, te decía que los de terror y horror ya tienen más años, sí creo que fue una idea constante en mí, todo el tiempo estarme preguntando si nos va a ayudar la tecnología, o sea, si estamos mejor ahorita que antes, o cuál es el criterio para decir que ya somos civilizados, solo la tecnología, porque digo, sí, ya tenemos dispositivos bien chidos y avances tecnológicos geniales, pero nuestras acciones siguen siendo deplorables, o sea, sigue habiendo estos comportamientos terribles, sigue habiendo pobreza, sigue habiendo hambruna, sigue, o sea, todo eso. Entonces yo digo, ¿dónde está el progreso? ¿El humano progresa con la tecnología? Creo que la tecnología sí sigue avanzando y el humano no, tristemente. Entonces, pues creo que es un poco yo el panorama que tengo ahorita de precisamente las tecnologías, ¿no? Como esta lucecita que podría ser un foco para iluminar o que bien podría ser para cegar de plano, para detonar y volverse algo negativo. Sí, y creo que esto último que dices es el punto coyuntural, ¿no? Es decir, puede ser una luz que ilumina o una luz que ciega totalmente, porque esta dicotomía, pero otra vez regresamos a lo que también mencionas, el problema no es la tecnología, sino el uso que le da el humano a la tecnología. Por ejemplo, uno de tus relatos que habla, ¿no? De poder, por decirlo así, sacar de la muerte a los seres amados, ¿no? Es esta familia, ¿no? Que está conformada y de repente, en lugar de que eso se canalice a algo positivo, al final se establece algo negativo. Es decir, como de tuviste que destruir al A para construir al B, y eso es lo que muchas veces pasa, ¿no? O sea, en miras del progreso, a veces se destruye lugares, se destruye la naturaleza, se destruye al mundo en miras del progreso. Pero si uno dijera, bueno, está bien, voy a sacrificar algo, pues está bien, ¿no? Porque al final lo que se va a obtener es mucho mejor, incluso va a resarcir lo que se sacrificó. Pero el tiempo y la historia nos ha revelado que no es así muchas veces. Muchas veces es todo lo contrario, se hace un sacrificio en beneficio de un sector de personas o solo una persona, no en miras de la humanidad. Entonces, por ejemplo, ese relato que esta familia, que de repente el padre abandona la casa y entonces la hija va atrás de él y descubre esta situación perversa, pues ahí está, o sea, es el sueño muchas veces de las personas, ¿no? Cuando pierden un ser amado, querer restablecer la relación, querer ver otra vez a esa persona y otra vez, producto de un mal manejo de la tecnología,
un mal manejo de las herramientas, al final esta posibilidad se transforma en algo negativo, tanto para la humanidad en general como los casos particulares, porque eso es otra cosa que yo destaco de tus relatos. Esto que tú mencionas sí se enfoca en un solo personaje, sí se enfoca en una sola familia, pero eso es esa muestra representativa a su vez es un reflejo de la gran masa, del vulgo, que eso podría ocurrir. Es decir, hablar de una guerra y los estragos de una guerra, pues sí, hablas de un abuelito con su nieta y que están celebrando su cumpleaños y demás, pero lo que ocurre posteriormente es lo que le ocurre a la persona que ayuda al abuelito a llevar su pastel. ¿Qué le ocurre a la familia? No voy a spoilear, alerta de spoiler, no voy a hacerlo. Entonces, ¿qué le ocurre? Entonces, ves la dicotomía, ¿no? De esta familia que pudo estar unida unos minutos más, pero esta otra familia que no le fue tan bien como a la otra. Entonces, esas situaciones, esas condiciones solamente tienen un nombre y a veces un apellido en tus relatos, pero eso lo podríamos tropicalizar a otras situaciones, a otros momentos, y creo que eso es lo que tú bien decías hace unos minutos. Creo que esa es la aportación que le puede dar la literatura y en este caso tus relatos, porque es a partir de situaciones, a partir de sucesos, nos lleva a cuestionarnos. Tal vez ese abuelito y esa nieta puedo ser yo en un futuro, tal vez nosotros podemos crecer y transformarnos en ese abuelo y estamos relacionados con nuestros nietos, o podríamos hacerlo de manera simbólica, tal vez nosotros no tenemos hijos y demás, pero los nietos van a ser las futuras generaciones. Entonces, que van a depender de nosotros porque nosotros vamos a tener la experiencia o vamos a tener un poco el valor, etcétera, o las herramientas para poder salir avantes de las situaciones. Entonces, tal vez nosotros vamos a ser esos ancianos que vamos a querer tener esa pócima que pueda brindar un poco de alegría. Y tal vez esa alegría, tal vez no es una pócima que se beba, sino tal vez unas palabras, tal vez la experiencia, pero al final seguimos como vamos y basado en tus relatos, tal vez tengamos el conocimiento, pero tal vez al final vamos a tener una gran sonrisa a pesar de los pesares. Entonces, esas situaciones siempre van a ser llamativas. Entonces, a lo que quería llegar ante este panorama, ante esta situación, es que tú nos dijeras, a partir de tu experiencia y a partir de tus relatos, ¿a dónde nos quieres llevar tú, a partir de tu obra, a partir de tu poética, a reflexionar? O sea, ¿nos quieres hacer ver que estamos mal en el presente y en consecuencia si seguimos así nos va a llevar a un mal futuro? ¿O solamente quieres mostrarnos un futuro como un reflejo de ese posible futuro? Tal vez no como un reflejo de un presente. ¿Cuál es tu percepción en relación principalmente con esos cuentos en donde hablas del futuro? Creo que sí iría más por decía, este espejo un poco siniestro del presente. O sea, sí, no voy tanto como a predicciones, ni tampoco lo creo tan lejano. Creo que es más como este futuro que yo estoy planteando es como pues sí, como el reflejo de este presente, de ya, ahorita este momento, de este tiempo, porque tristemente, y lo dijiste hace rato, no son cosas que yo imaginé, son cosas que existen, ¿no? O sea, obviamente sí hay mucha imaginación en los cuentos, hay mucha ficción, pero la raíz, lo decía hace rato, es lo que sucede en la cotidianidad. O sea, las guerras no es algo que solo existe en mis cuentos. Me encantaría que fuera así, que solo a Yasmín se le ocurriera que los humanos se matan por estupideces, o sea, pero no, existe, ¿no? Y esta violencia, ahorita que hablabas de estos cuentos de la otra familia, del mundo futuro, creo que igual un tema recurrente y un poco la reflexión a la que quiero llegar, y que justo por eso digo que está más aterrizada al presente que al futuro, es cómo nos relacionamos como humanos en general, o sea, familia, nosotros, personas y los niños. Si te das cuenta, en mis cuentos le va muy mal a los niños, pobrecitos, pero es como igual esta reflexión. Creo que la infancia ya se toma muy a la ligera actualmente. Creo que los niños están sufriendo mucho, no se ve, pero vaya, precisamente con la multitud, ¿no? Es una escena que he visto cantidad de veces de la mamá o el papá enajenados en el celular y el niño en una situación de riesgo, en una situación de peligro, ¿no?
o el niño pues resultando niño tal cual, ¿no? Inquieto, queriendo jugar y que se le dé el dispositivo sin saber que también ahí puede haber una situación de riesgo o de peligro, ¿no? Esto de la familia, de cómo... Es algo que siempre me ha hecho ruido y creo que se ve en los cuentos. Híjole, cómo este relacionarnos, creo que muchas veces es una palabra peligrosa, porque más que relacionarnos, creo que entran otras palabras. No sé si realmente el humano esté todavía estrechando lazos o más bien solo como ahí lanzando redes unas a otras, enredándose a él, a las personas que lo rodean, este papá que abandona a la familia, estos secretos familiares que son terribles, esta facilidad de verdad con la que uno hiere, lastima o descuida a las personas que le importan. Yo no creo, volviendo un poco a tu pregunta, que sea la respuesta ponernos las pilas en 10 años o en 15, o que sea la respuesta imaginarnos futuros. Creo que la respuesta es ahorita, en el presente, en este momento, empezar a actuar, empezar a cambiar justo cómo nos comportamos, cómo reaccionamos, y vuelvo a lo mismo, cómo nos relacionamos. Entonces, creo que mi libro va más por ahí, ¿no? En la primera parte, que es futurista, podría pensarse como, ok, está planteando un futuro, pero no. O sea, estoy exponiendo un presente terrible aparte, con Abigail, esta niñita que perdió total su infancia, o sea, que fue expuesta a situaciones horribles, con, por ejemplo, de Yabu 40, las víctimas de la violencia, ¿no? Que tristemente no se pueden elegir y que muchas veces pues terminan yéndose personas que hicimos ¿por qué? ¿Por qué? Y la gente mala sigue aquí. Entonces, un poco eso, repito, no creo que sea como, bueno, leo el libro y espero que las siguientes generaciones se pongan las pilas para que no pase esto. No, creo que tendría que ser un leo el libro y desde ahorita, desde mi presente, mi situación, mi actualidad, ¿qué voy a hacer? ¿Qué ideas, qué reflexiones me dispara? Y sobre todo, ¿qué tengo que cambiar para que estos escenarios pues no se den o no se den de esa forma? Entonces, creo que sí, creo que es más a lo que decías, no un futuro futuro, sino un futuro presente, un futuro como reflejo del presente, un reflejo incómodo, sí, pero como lo dije, para mí el arte tiene que incomodar. Si seguimos cómodos, pues vamos a seguir en la zona de confort, no vamos a actuar, vamos a seguir en esta actitud pasiva. En el momento en que se nos incomoda, en el momento en que se nos saca de la zona de confort, es cuando ya empezamos como a cuestionarnos, a ver qué vamos a hacer, ¿no? Entonces creo que el libro va más por ahí, no qué se puede hacer, sino qué se está haciendo ahorita, qué se va a dejar de hacer, sobre todo, porque igual creo que mucho de estos escenarios terribles no son tanto de qué hace el humano, sino de qué no ha dejado de hacer, que sabe que está mal y sigue haciendo lo de las guerras. Sabemos que es terrible y, ay Dios, es que sigue pasando, ¿no? En el mundo. Entonces, no puedo creer 2021 que sigan habiendo estos actos de violencia y lo triste es que justo lo decías hace rato, lo normalizamos, porque no pasa aquí en mi país, no significa que no exista, ¿no? Entonces es muy triste, pero sí, no pretendo deprimirlos con mi libro, más bien pretendo como despertarlos un poco, como sacudirlos y pues eso, que juntos, más allá de tratar de ver ahí la super respuesta, se identifiquen con estas preguntas que seguro muchos de ustedes se hacen, ¿no? ¿Por qué sigue pasando esto? ¿O qué puedo hacer para cambiar esto? Se va a ir súper romántico, pero yo sí creo que desde un entorno, desde uno puede empezar y ya después escalar y llegar a algo, a un cambio positivo, ojalá. Sí, no, totalmente de acuerdo. Es decir, las revoluciones así deben de iniciar, ¿no? Deben de iniciar por uno mismo. Si uno puede cambiar, encontrar la fórmula del cambio y que ese cambio se vaya poco a poco maximizando al grado de que ya pueda hacerlo con la familia y después tal vez con mi entorno más cercano y después ya tal vez el mundo, ¿no? Conseguir aliados, etcétera. Pero este manejo del tiempo, que ahorita justamente que bien comentas, este futuro presente, también de nada serviría que pudiéramos tener el artilugio de los anticuarios, regresar al pasado, porque también esa sería la otra, ¿no? Decir, oye, pues tal vez la tecnología va avanzando y en un futuro vamos a poder crear un artilugio que nos haga regresar al pasado para cambiarlo, pues también ya se encarga de decirnos que si la tecnología llega a avanzar al grado de crear un artilugio para regresar al pasado, pues en ese acto nos va a ir también mal, porque no vamos a poder ni lograr nuestro objetivo principal, que en este caso pues era un delincuente que quería robar y que todos tenían la duda de cómo logró esta pareja, cómo logró tener tal reliquia, tal objeto. Entonces, por azares,
y por la necesidad seguimos otra vez con estos crímenes y demás, estas muchas veces que se justifican, ¿no? De yo tengo la necesidad y por eso robo. Entonces tenemos a este ladrón que entra a esta tienda, logra por situaciones, las situaciones lo van empujando a entrar a esta situación de la posibilidad de regresar al pasado y, ¡oh sorpresa! El artilugio, en vez de ser un dispositivo, una situación que beneficie para decir, ah, mira, gracias a que podemos regresar al pasado, podemos otra vez mejorar las cosas, pues, ¡oh sorpresa! No podemos, ¿por qué? Porque aquí lo que yo podría, no sé, interpretar es que la barbarie, la venganza, el hacer justicia por tu propia mano desde una perspectiva unilateral y demás, viene desde épocas milenarias, como lo dice en tu relato. Entonces, al final, alerta de spoiler, que va mal a este delincuente que logra usar esta situación de regresar al pasado y lo terminan asesinando y donde puede ver a los dos anticuarios, ¿no? Ahí como de haciendo de afín la justicia. Pero ahí hablamos, ¿no? De la justicia propia mano. Aunque el ambiente era medieval y muy lejano a nosotros, hoy en día seguimos viendo a los justicieros en el transporte público, producto de la ineficacia de la seguridad pública que nos tendría que brindar los gobiernos y empujan a la gente a hacer justicia por propia mano. Pero, otra vez, regresando en este ambiente de la ciencia ficción y demás, pues también, aunque se creara el dispositivo para regresar al pasado e intentar restablecer alguna situación, pues tanto tu relato como otros textos nos han demostrado de que tarde o temprano regresaríamos al mismo error. ¿Por qué? Porque el problema no es una sola persona, el problema no solamente es una acción, sino es un conjunto, es un eslabón que se va uniendo poco a poco y va generando esta cadena de errores, de malas decisiones, de malas personas que van a llevar a cabo que tanto en el pasado que nos expones como en el posible futuro que nos expones está mal. Y entonces ahí es donde entra el presente que tú mencionas. ¿Qué estamos haciendo en el presente para no seguir desarrollando esa cadena que se creó en el pasado y en consecuencia en el futuro tengamos lo mismo? Entonces, como bien dices, creo que la ciencia ficción, el misterio, el horror y el terror, al brindarnos estos escenarios, precisamente lo que pretenden es que nos cuestionemos en el presente, no con el miedo de repetir errores o de generar un error ahorita que se va a ver reflejado en el mañana, sino los errores y las malas decisiones que estamos haciendo hoy. ¿Por qué? Porque eso nos va a afectar en nuestras bases, que sería nuestro pasado, y en nuestro futuro próximo. Tampoco tenemos que pensar en 20, 30 años como muchas veces lo hacen los políticos, ¿no? De, no, pues ahorita lo que acaba de salir hace unos días, ¿no? De aquí al 2030, la reforestación del mundo. Sí, pero después de 2 siglos de estar explotando al mundo, ¿en miras de qué? Porque no ha habido progreso, no has terminado con el hambre, no hay una igualdad ni económica, ni social, ni las mismas oportunidades. Tal vez esta pandemia ha evidenciado esas diferencias. Entonces, justamente creo que el manejo del tiempo nos sirve a veces, ¿no? A veces no podemos entender las cosas cuando están muy cercas, son casi, casi como pinturas impresionistas, hay que guardar cierta distancia para poder percibir la obra, ¿no? Y en este caso, tal vez tú te vales del futuro, te voy a mostrar un escenario apocalíptico, casi, casi, para que tú, en la supuesta distancia del 2021, lo veas y percibas que eso puede ocurrir, pero eso a su vez también está ocurriendo. O sea, también puedes voltear a un lado o puedes voltear un poco atrás y descubrir que eso que ocurre, las guerras, la manipulación de una u otra manera, tú lo haces a partir de un medicamento, pero la manipulación existe. O sea, de cuántas veces de estas sectas, ¿no? De estos fanáticos que a partir de una creencia y logran lavarle el cerebro a alguien y mientras la persona está adinerada porque recibe los diezmos y recibe los bonos, etcétera, está en su trono de oro, y mientras los súbditos están llevando a cabo actos atroces por la ideología de una sola persona. Entonces, tampoco es necesario la ciencia ficción para crear una pastilla que pueda manipular a esas personas. Lo seguimos viviendo hoy en día, ¿no? A través de la palabra. Podemos ir hacia atrás y hay un Hitler que a partir de los discursos y demás, su xenofobia, su odio, su racismo, su percepción del mundo, lo hizo ejecutar
en un país racional, un país que tenía conciencia, tenía grandes pensadores a lo largo de la historia. En un fact tracks desapareció toda esa conciencia y toda esa tradición y se hicieron actos atroces. Lo mismo podríamos hablar de otros países, de otras civilizaciones o de otras regiones. Y entonces, esta situación de valerse del horror, del terror o de la ciencia ficción o de estas distopías, porque todavía no nos adentramos a las utopías, sino a las distopías, es eso precisamente, cuestionarnos. Y creo que ese es uno de los grandes valores que da el arte, porque como en el argot de la ficción, te pueden generar ciertos ambientes, te pueden brindar ciertos personajes que nos reflejen una posibilidad que puede estar cercana o no a nosotros, pero que nos da la herramienta de que si llegásemos a estar en un escenario así, tal vez sepamos qué hacer, porque ya lo leímos, porque ya lo vimos o porque ya lo escuchamos, dependiendo del arte. Entonces, yo creo que a partir de esas situaciones es donde abona. Entonces, a mí creo que la gran aportación de Después del Exilio es eso, precisamente, que nos brinda esos escenarios y esos personajes que pueden servir como herramienta para entender nuestro presente, a veces también entender nuestro pasado, de dónde venimos, porque la violencia, las situaciones, pues no surgieron hoy en día, son producto de una larga tradición de malas decisiones, de malos personajes, de haberle dado el poder a la persona equivocada, o de seguir un mal ejemplo, o de la codicia, etcétera, etcétera. Entonces nos lleva a poder cuestionar el pasado, cuestionarnos el presente, y sí, a partir de un escenario futurista nos permite. Entonces creo que esa es la gran bondad en general del arte, pero en el caso particular de tu libro es eso. Y creo que lo logras de muy buena manera porque tus personajes y tus situaciones te van llevando. O sea, vamos a irlo a lo trivial. Tal vez tú y yo lo estamos hablando de manera filológica y la tradición, pero un lector de a pie que no ha tomado la carrera y no ha pasado ha leído los manuales y conoce a los grandes autores, sino tal vez se deja llevar por el momento, tus relatos cumplen esa situación. Por un lado hablamos de la brevedad, que tú misma dices, ya te cuesta escribir hasta incluso relatos más largos porque ya estás muy cercana a los relatos breves. A pesar de la brevedad, como lo decía al principio de este video, logras profundidad, porque tus descripciones, tus personajes, las situaciones que vas, por la que nos vas llevando, primero son atractivos porque sí te dejan, o sea, como que quieres saber qué va ocurriendo, aunque sí les das un final cerrado, pues casi no hay ningún relato que tenga un final abierto. Obviamente podemos nosotros a sobreinterpretar y decir, bueno, ¿y qué ocurrió después? Pero bueno, hablando narrativamente o literariamente, casi todos tus relatos están cerrados. Sí se sabe qué ocurrió con la anécdota o con la escena que tiene lugar, pero justamente nos vas llevando, nos vas llevando, nos vas llevando. Eso es atractivo para un lector que no esté diciendo, es que esto sigue el canon. No, olvidémonos un poco de esas situaciones filológicas y concentrémonos en un lector cotidiano que quiere conocer historias, quiere conocer escenarios. Tú logras de buena manera juntar esos dos mundos, el del lector de a pie, como lo llamamos, y tal vez el del lector un poco más avispado, un poco más experimentado, porque logra ver esos visos, por ejemplo, los simbolismos que decías, esto de que al principio haya mucha luz y poco a poco se vaya fundiendo esa luz al grado de que nos lleva a la oscuridad total, se percibe. Tal vez alguien no se da cuenta de esos simbolismos o no se dan cuenta de estos momentos, ¿no? Los primeros relatos son de ciencia ficción y posteriormente este rompimiento con una minificción que va a llevarnos hacia el terror, hacia el horror. Tal vez no se dan cuenta porque pues van leyendo los relatos, leen un relato diario o lo van leyendo en el transporte y demás, pero lo logras de buena manera. Y creo que eso también es un valor digno de mencionar, porque si tú eres un experto, un filólogo y demás, Después del Exilio no te va a defraudar porque es producto de una tradición, cumple los simbolismos, sigue la estructura, sigue ciertas situaciones. Obviamente también tú la abonas con tu estilo, etcétera, abonas a esa tradición, no simplemente es calcar, imitar la inventio y esas cosas, no, sino tú también le aportas. Al lector de a pie es el lector que no está tan cercano a las teorías, y no tiene a Gauss y a Iser y a los estructuralistas rusos y de toda esa gama de teóricos que muchas veces los que estudiamos sí los tenemos a veces presente, otras veces uno por salud mental los deja al lado,
pero a esos lectores también les abonas. ¿Por qué? Porque les das relatos breves, como decíamos también al principio de este video, es algo que muchas veces surge, la necesidad de quiero algo breve, quiero leer algo rápido, no quiero, porque no tengo tiempo, porque X o Y razones, logras eso. Y por el otro lado, tus relatos te van llevando a esa situación de ir deseando, querer saber más, y de repente les das un final, sí, tal vez contundente, un knockout total, muy al estilo Cortázar, etcétera, de que el cuento o los relatos tienen que dar ese knockout, y logras en muchos casos hacer reflexionar. Y creo que ese es un valor que es digno de destacar, y más, casi, aunque seamos casi contemporáneos tú y yo, es digno de destacar de un autor joven, porque eso evidencia una toma de conciencia, tanto del estilo como de la tradición. Tú, por ejemplo, decías que en tus primeros relatos no eras consciente de un Amparo Dávila o de esta larga tradición de escritoras y demás, que tal vez un filólogo te podría decir de, mira, es que este mundo tétrico y estas entidades desconocidas me hacen recordar el huésped de Amparo Dávila o estos ambientes tan cotidianos, pues a la misma Amparo Dávila o en algunos aspectos humanos me hace recordar a Inés Arredondo. Sí, pero en el momento en el que tú dices, pues sí, pero cuando escribí eso yo no era consciente de ello, tal vez es algo natural. Entonces dices, perfecto, pero ahora también se destaca eso. Es decir, a pesar de la edad que tienes, demuestras esa madurez narrativa. Eso es digno de mencionar. ¿Por qué? Porque como lo acabo de decir, muchas veces para lograr un estilo, para lograr tener esa sensibilidad, porque uno se podría ir a la fácil, de decir, dejo finales abiertos. Como no sé a dónde llevar a estos relatos, pues dejo un final abierto, a ver qué pasó. O dejo un final cerrado, muy moralizante, casi como de regañar al mundo, porque tal vez tu intención, por eso te preguntaba en un inicio, ¿cuál era tu intención? Y tu intención la tienes muy clara. Quiero mostrar estas situaciones para generar una toma de conciencia, pero muchas veces eso te empuja a ser moralizante. Es así como de, ven, esto es lo malo, y de repente apareció una voz que les dijo, vean, no se porten mal. No caíste en eso. Optaste mejor por dejarlo al libre albedrío del lector. Eso, yo como lector, te lo agradezco, porque para mí no hay nada más valioso en el arte que este mismo arte te haga sí sentir cosas, ahí en eso ya sea la estética, pero también te haga sentir algo, es decir, te haga pensar, te haga reflexionar. Y otra cosa que comentaba también platicando y conversando con alguien más, no hay nada mejor en estar frente a una obra de arte que pienses que es fácil. Es decir, que tú vas leyendo y dices, yo también podría escribir relatos así. Y eso creo que es uno de los mayores logros que puede hacer un creador de cualquier arte, o sea, no importa, un creador de lo que sea, de videos, de música, en este caso de literatura, lo vas leyendo y dices, yo también podría escribir así. Claro, cuando te sientas frente a la máquina o frente a la hoja en blanco para escribir, descubres que no es tan fácil, pero que alguien lo logre, creo que eso es algo invaluable. Y yo estoy seguro que muchas personas que se han acercado o que se puedan acercar a alguno de tus relatos, o en este caso al libro completo después del exilio, van a sentir eso. Les va a dar ese gusanito de, yo también puedo escribir sobre, ya sea estos temas o sobre algo que les interese, y eso creo que lo logras de muy buena manera porque lo haces ver fácil. ¿Cómo puedes sintetizar en pocas páginas una historia completa donde describes bien a los personajes, describes bien su psique, los llevas a la situación, o sea, casi sacando el instinto de docente, pues el planteamiento, el nudo, el clímax, el desenlace, lo logras de muy buena manera en breve. Y entonces muchas veces dices, pues yo podría también escribir eso. Y esa motivación, insisto, va a ser totalmente invaluable. Y eso creo que lo logras de muy buena manera. Y por eso es la invitación a que nos están viendo se acerquen a estos relatos, se acerquen a este libro, porque van a ver todo lo que hemos hablado. Estas distopías, esta reflexión, este reflejo de la realidad por medio de algunas tradiciones que pueden ser la ciencia ficción, que pueden ser el terror, que pueden ser el horror, pero sobre todo al final nos va a llevar a reflexionar y en algunos casos, ¿por qué no? A decir, yo también puedo escribir, o este reto que tú acabas de plantear de pues, escribir ya utopías, ya no distopías, sino utopías, y yo voy a hacer ese libro de relatos cortos que no se atrevió Jazz, yo me voy a atrever a escribirlo y van a tal vez atreverse a comenzar a escribir con todo lo que eso implica. Y eso creo que, insisto, a pesar de la edad que tienes, lo lograste.
y no muchos escritores lo logran. Entonces, eso te lo he de reconocer y te lo he de valorar. Entonces, esa sería justamente como ya un poco para comenzar las últimas partes de esta charla, sería como eso. ¿Cómo consolidaste ese estilo? ¿Es producto de haber escrito 100 relatos como nos compartías? ¿O es algo totalmente nato? ¿Es algo que ya traías, algo que producto de que muchas veces uno escribe maravillosamente en su mente, aunque en el momento de quererlo plasmar se pierde todo el arte, pero ¿cómo lograste consolidar ese estilo que se ve reflejado en Después del exilio? Pues creo que sí, hay un trabajo, obviamente. Efectivamente no podría decir como, no, pues es suerte, ¿no? Como me salen así, no, porque sí hay un constante trabajo y aparte sí soy como muy ñoña en ese aspecto, muy matada de revisar y perfeccionar los textos. Sin embargo, creo que la chispa creadora, la habilidad, el talento siempre haya estado, ¿no? Ahora me pongo a pensarlo un poco con comentarios que me hacen desde, ¿a qué edad empezaste a escribir? ¿O cómo empezaste a escribir? Me doy cuenta que desde niña, o sea, tengo apenas el otro día que estaba comprando mi librero, tengo así mis libritos hechos con hojas que yo pegué y mi historia y la historia de la brujita, o sea, cosas de a los 8 años que hacía mis revistas, mis cartas a los 7, un libro de poemas a los 10, terribles obviamente, pero, o sea, ahí se veía que ya tenía como, pues, esta necesidad de por medio del arte, de por medio de la literatura, expresar, ¿no? Y antes de que empezara la charla, que estábamos platicando un poquito de música, justo yo la verdad es que empecé escribiendo disque, según yo creía, canciones, ¿no? Porque mi sueño guajiro era ser cantante, entonces yo me veía con mi grupo y tengo así como 10 carpetas llenas de canciones que nunca vieron la luz, obviamente, y luego me di cuenta que esas canciones eran tipo poemas, y luego me di cuenta que en estos poemas yo contaba historias y me di cuenta que quería contar historias y empecé a escribir cuentos. Eh, la verdad es que desde los primeros cuentos me ha ido bien en el sentido de que han recibido buenas críticas. O sea, cuentos que te digo, escribí a los 17, a los 18 ya siendo todavía una mocosa, me han dicho como, no, pues está chido. Pero de ahí ha sido un trabajo constante, porque si yo me pongo a ver estos primeros textos, hay mucha paja, hay muchos de repente sin sentidos, no era tan puntual en desarrollar lo que tú dices de el personaje bien y que hay esta concordancia. El suspenso, por ejemplo, me costaba. La vuelta de tuerca, eso siempre me ha encantado, lo de el final así, ¡pum! Que sea como un golpe al lector y voltearlo todo, me fascina. Me fascina hacer eso. Creo que es una de las posibilidades que da el cuento y que me gusta explotar al máximo. Sin embargo, no llegué tan fácil a lograrlo o de una manera tan contundente, ¿no? O tardaba más en lograrse el efecto o no se lograba tanto el efecto. Entonces fue como constantemente esta práctica, ir a talleres, leer, obviamente. A lo largo de la carrera, también la carrera me ayudó bastante, aunque lamentablemente lengua y literatura hispánicas no está pensada para escritores, o muchos de los profesores te lo dicen como no, de aquí docentes y editores, escritores NEL. Yo sí pues sí, me empeciné, yo sí necia, me aferré y dije, no, yo escritora de aquí. Entonces, usé todas esas herramientas que me dio la carrera, todas las lecturas, todas las clases, toda la teoría, y la apliqué en mi quehacer, en mi creación literaria. Y me he dado cuenta que ahorita la verdad es que sí, ya desarrollé muy chida la habilidad de escribir, de crear cuentos, porque a lo mejor si antes me tardaba una semana en que un cuento me quedara bien, ahorita puedo ver algo en la calle, puede haber un detonante, una imagen o una frase de un libro o algo, y en una sentada ya quedó el cuento. Ya obviamente después viene la corrección, pero me doy cuenta que la historia ya, o sea, me sale muy fácil y creo que es parte también de una habilidad que he ido desarrollando. Y lo que decía de la brevedad, que podría parecer fácil, escribir cuentos cortos es fácil, a mí me costó mucho poder escribir estos cuentos breves que, como lo dijiste, en pocas palabras te ofrecen todo un universo. Creo que es mucho más difícil, ¿no? En poco espacio desarrollar todo tipo de situaciones y poner a los personajes a pasear, a desarrollarse. Entonces, te decía, los primeros cuentos eran larguísimos y yo veía, ahorita ya lo veo y ya veo que hay mucha paja, que hay como muchas partes innecesarias, que había ideas inconclusas, que daba muchas vueltas. Y fue como trabajar sobre eso, como tratar de hacerlo más breve, más concreto, la inmediatez y la intensidad, que eran como mis principales propósitos, tuve que trabajar y ahorita te digo, ya es como, ahora ya es lo contrario, ya me doy cuenta que los textos rápido llego al final y no son textos incompletos, ¿no? O sea,
son breves, son cortitos, sin embargo te planteé, como tú dijiste, todo, o sea, el inicio, el conflicto y el final, y te disparé ahí muchas cosas. Entre lo que sugerí y entre lo que sí se asoma en el texto, te estoy ofreciendo una historia completa, pero creo que ahora, precisamente por tanto tiempo que estuve como tratando de ser concreta y de llegar a la inmediatez, pues ya es un sello en mi escritura, ya te podría decir que la mayoría de mis cuentos son breves, no todos, porque bueno, son un montón, pero creo que pon tú unos 40 y tantos, lo de 2 libros creo que sí son más larguitos y ya todo el resto sí, o sea, estamos hablando de 2, 3 paginitas y así que inicia y en un abrir y cerrar de ojos ya terminó y te hizo sentir un buen de cosas y te planteó un buen de ideas. Entonces creo que es una mezcla un poco de, sí, el talento, la inquietud por escribir, esta necesidad por contar, pero también, claro que hay mucho trabajo, claro que fue constantemente poner en práctica. Ahorita creo que cuento con herramientas muy chidas de redacción, herramientas literarias que me permiten jugar con recursos como el tiempo y el espacio, con engañar al lector, con ahí implementar, mezclar emociones, pero vaya, no fue de la noche a la mañana, es constante trabajo y sobre todo creo que cuando algo te apasiona y algo te importa. Para mí sí va más allá de un hobby, realmente para mí escribir me da la vida, tal cual. Yo gustosa me dedicaré a esto, espero, mi sueño guajiro es un día poder vivir de esto enteramente, de escribir, entonces creo que eso también, que algo te apasione y algo te guste, influye mucho en que te empeñes en desarrollarlo y en cómo lo llevas a la práctica. Creo que ni yo estaría feliz ni estaría conforme dándole a los lectores cuentos mal hechos, narraciones inconclusas o burdas, finales simples, no me sentiría, o sea, no. Entonces, pues es una necesidad compartida, algo que quiero decir y que de repente espero que a las personas a las que lleguen digan, yo también, como justo dijiste, yo también quiero decir esto o yo también pensé esto. Y qué padre eso que estás sugiriendo de que los invite a crear, sería fabuloso, más allá de pensar o reflexionar, que los lleve a la acción, ya sea acción artística o de cualquier otro tipo, sería genial que digan, yo también puedo escribir historias cortas y que se avienten, entonces estaría súper chido. Siempre invitar al arte, pues es genial, es bonito y cuando se logra, pues qué padre, de verdad, cuando siembras esa semillita, está súper chido. Y justamente sembrar esa semilla, pues traería como consecuencia un mejor futuro, ¿no? Para que precisamente todo el objetivo de lo que hemos hablado se lograra a su vez. Pero bueno, ¿qué te parece si ya casi para cerrar esta charla nos haces el honor de leer uno de tus relatos? Ya hablamos de todo, ya analizamos, pero me pongo en el lugar de alguien que está viendo esto y va a decir, bueno, ya me hablaron de esto, ya me hicieron 1000 referencias de los relatos, pero bueno, ¿a dónde? O sea, quiero algo concreto, algo de dónde asirme para que ya me llame la atención después del exilio. Tal vez ya logramos generar ese interés, pero qué mejor manera que dar una muestra representativa como lo puede ser un relato. Tú eliges el relato que Ay, no tú sé. consideres que quieras, el primero que salga, lo que como tú gustes, para que para que la comunidad de Yo Leo conozca precisamente tu estilo, tu forma de contar las cosas. Ay, no me decido, fíjate, ¿cuál será bueno? ¿Cuáles son de tus favoritos? Y ya de ahí yo escojo uno. Todos, ese es el problema, ¿no? Cada uno aborda cada situación, cada cosa que a mí me llama mucho la atención, me hizo pensar muchas cosas y entonces todo mi ejemplar está marcado con anotaciones de qué me hizo pensar, estas cosas de que, yo también me gustaría escribir sobre este tema, sobre esta situación, todo ello. Bueno, pues igual, creo que todos reflejan pues lo que pienso, mi quehacer artístico, pero la otra familia. De la segunda sección de terror y horror, la mayoría de las personas me ha dicho que es su favorito, también es de mis favoritos. Entonces, pues igual, para que vean un poco esta segunda parte, platicamos de la parte de ciencia ficción, hablamos de varios cuentos, nombramos varios, y de terror y horror, pues me gustaría igual que se llevaran como una probadita, un atisbo. Entonces, pues les voy a leer este cuento que se llama La otra familia. En la maleta verde va oculta mi carta. Mi hermano lo ayuda a meterla en el coche, presionándola contra el resto de las cosas que saturan el asiento trasero y por fin logra hacerla entrar. No debo esperar que la lea de inmediato. Desempacar no será una de esas prioridades, las cuales nunca ha sabido acomodar.
No tengo fuerzas para bajar a despedirme. Temo que una parte de mí se quedaría entre sus brazos y me necesito completa para sobrevivir esto. Mi hermano le da un abrazo que se escurre y señala hacia la ventana donde estoy. Ambos voltean. Yo no recuerdo los movimientos de una mano que indican un adiós. Comienza a llover. Él sube a su carro y se aleja. Un frío en la nuca me dice que ya nunca volveré a verlo. Si bien siempre se hablaba de la falta de escrúpulos de mi padre en su profesión médica, nunca pensé que los rumores fueran ciertos y mucho menos que aplicaría esa falta de moral en su propio hogar, lastimando a su familia. Me dirigí a la habitación de mi madre. Hace 6 meses se había planteado abandonarlo, pero plantear y atreverse son cosas distintas. Intentó confrontarlo, le dio una última oportunidad. Si él admitía su falta y decía la verdad, ella lo dejaría probarse a sí mismo como esposo y padre. Podría permanecer en la casa con nosotros y seguir jugando a la familia, hasta que uno de los dos volviera a inventarse sus propias reglas. Me senté en la cama junto a ella y comencé a acariciar su espalda. No te atrevas a sentir lástima por mí. Solo eso pronunció y después siguió llorando para adentro. Me di cuenta porque de ratos parecía ahogarse y emitía suspiros entrecortados para aliviar su pena. No se le acabó el amor a mi madre, solo la paciencia. Se cansó de fingir que no notaba el ausentismo, las desapariciones por la noche y el montón de mentiras que agriaban la saliva de mi papá. Un día siguió a su esposo y lo vio llevar bolsas de despensa a esa otra casa. No bajó del carro, ni siquiera cuando reconoció la silueta de una mujer y sus hijos que se acercaban a él. Se marchó del lugar y cuando mi padre volvió, ella sirvió la cena e intentó buscar en él señales de esa otra mujer, labial, perfume, un cabello, lo que fuera. No encontró nada. Pero dice que mi padre comía con culpa y masticaba mucho los alimentos, hasta volverlos una papilla suave para que pudiera pasar sin problema por el nudo que tenía en la garganta. Nunca he comprendido el afán de muchos hombres por vivir mentiras pares, duplicar sus besos e inventar historias que no choquen entre sí, arrullar con diferentes cantos a sus hijas pares, repartirse los días y volverse dos sujetos al tiempo que se cancelan y ya no son nada. Ser doblemente traidor, hacer en dos inodoros distintos la misma mierda. No se atreverá a volver, lo tiene prohibido. Tampoco puede alejarse. Su corazón y el de mi madre están unidos por anzuelos. Por eso de vez en cuando se acerca, para que la cuerda se afloje y ambos descansen. Porque a la distancia precisa en que la cuerda está tensa, apenas si pueden sostenerse. Lo he sentido rondar por la casa para observarnos y extrañamente me parece una sensación familiar. Mi hermano solo supo convivir con su amor volviéndolo odio, y después de una hora bajo la lluvia, entró a la casa y decidió que papá había muerto. Él llamaba a casa siempre a la misma hora, y me decía que nuestra mera existencia lo hacía el hombre más feliz. Después pasaron 30 días y nada. Nunca llamé a su teléfono por miedo a que respondiera alguien más, pues si mamá tenía razón, él se había ido a vivir con la otra familia. Eso me tuvo pensando durante mucho tiempo. ¿Vivir una doble vida no implica morir 2 veces? Hurgué entre las pertenencias de mi madre mientras ella tomaba uno de esos baños largos y en un pedazo de papel encontré la dirección. Tomé las llaves del carro y me amarré la rabia a los ojos, sabiendo que cuando se soltara mojaría mi rostro. Nunca se debe conducir llorando, no se debe amar mintiendo. Él había decidido olvidarnos, tenía que ver su traición con mis propios ojos para que ya no quedara nada que extrañar. Llegué de noche. La casa no era mejor que la nuestra, pero estaba en medio del bosque y eso la volvía llamativa. El lugar estaba oscuro y entre toda la manzanilla y sábila que crecía alrededor había un árbol de duraznos rodeado de frutos secos pudriéndose en el suelo. Al estar frente a la puerta noté polvo y moscas. No podía creer que mi padre prefiriera vivir en esa posilga. Toqué la puerta, escuché la voz de una mujer y a través de la cortina vi 2 siluetas moverse vacilantes. Nadie respondió, pero retiraron el seguro. Entré llena de nervios. No sabía cómo sobrellevar la confrontación y ya no estaba segura de querer hacerlo. Había un montón de plantas en la casa y solo al notar la descomposición de algunas pude diferenciar las verdaderas de las artificiales. Llamé a mi padre. En el sótano, pronunció una voz grave que no supe si pertenecía a él. Bajé indecisa. ¿Por qué no me recibía como era debido? Palpando las paredes, encontré por fin el interruptor de luz. Ese cuarto subterráneo estaba saturado con fotos nuestras sobre los muros. Me pareció absurdo que un hombre renunciara a estar con las personas para convivir solo con sus imágenes.
Si en realidad estaba tan comprometido con nosotros, ¿por qué nos abandonó? Recorrí la habitación y encontré el orden de la historia, notas del periódico narrando el terrible accidente, después diagnósticos y recibos del hospital. Al parecer, el único que había logrado salir ileso fue mi padre. Un tráiler perdió el control en el carril alterno al que viajábamos. Papá intentó dar una vuelta para alejarnos, pero solo logró dejarnos totalmente expuestos al impacto. Creo que nunca se perdonó. Lo extraño es que yo no recordaba nada de eso. Había libros sobre cirugías, regeneración cutánea y clonación. La confusión llegó a un punto crítico cuando pude ver las fechas de las notas e imágenes. Había ocurrido hace 3 años, justo cuando todo parecía más claro en mi mente y cuando comenzó el engaño, según mi madre. En los reportes clínicos se indicaba que yo había perdido las piernas. Mi hermano tenía la mitad del rostro desfigurado. Le amputaron el brazo izquierdo y una falla en su columna lo imposibilitaba permanentemente para volver a caminar con normalidad. Mi madre fue diagnosticada con lesiones abdominales, daños en el riñón y en la mandíbula. Escuché varios susurros y subí las escaleras. Ahí estaba, justo en medio de la sala, la otra familia. El chico, mi otro hermano, tenía amputado el brazo y portaba una máscara que cubría la mitad del rostro, que supongo le fue injertado a mi hermano real. Me vi sin piernas y noté en la mirada de esa otra chica un dolor que lo obligaba a mirar mis extremidades, las piernas que le habían sido arrebatadas solo para completarme. Entonces la madre hizo un ruido y vi en ella la versión lúgubre de la mujer que me esperaba en casa. Supe que así era como debíamos lucir todos y entendí, con un gesto de horror e indulgencia, que mi padre los había creado como refacciones para nosotros. Viniste a buscarlo, pronunció mi otro yo. Yo lo he buscado toda mi vida. Su rostro fue lo primero que vi cuando desperté. Desde entonces mi existencia ha sido un infierno. Nos hicieron pruebas y al corroborar que éramos útiles comenzó la tortura. Nos mutilaron para darles a ustedes las partes que requerían. Pudo haberse quedado con nosotros, ¿sabes? El otro doctor se lo sugirió. Había recreado a su familia. Bien podía quedarse con las nuevas versiones, sanas y completas, pero él argumentó que nunca seríamos los reales. Teníamos la forma, pero no la esencia. Al final, ni siquiera pudo matarnos. No porque le importáramos, sino como un seguro, en caso de que a ustedes les sucediera algo. Después habló la mamá. Sus palabras deformes me provocaron más terror que verme a mí misma mutilada. Venía solo para alimentarnos y constatar que siguiéramos aquí, no vivos, solo existiendo. Intentamos todo para retenerlo, lucir menos repugnantes, parecernos más a ustedes, pero cada vez que las palabras esposo o padre salían de nuestras bocas, parecían una ofensa para él. Nunca le pedimos nada y aún así jamás permaneció más tiempo de lo que requería vernos comer e inspeccionarnos. Llegué a espiarlos para saber qué era lo que hacíamos mal, para imitarlos mejor. Estuve ahí el día que lo echaron, después de todo lo que él hizo por ustedes. Yo no sabía, él nunca nos dijo nada. ¿Cómo hubieran reaccionado si les decía? Tu padre tuvo que callar todo para no perderlos, y aún así terminaron apartándolo. Hasta ese momento fui consciente de que mi padre no estaba ahí. ¿Dónde está? Pregunté mientras daba un paso hacia atrás. Ese día esperaba verlo llegar aquí. Regresé mientras él seguía empacando sus cosas, pero ni siquiera vino con nosotros. Aún teniendo el odio de ustedes, renegaba de nuestro amor y prefirió rentar un cuarto de hotel. La joven en la silla no dejaba de ver mis piernas y ya no era tristeza lo que comunicaban sus ojos, sino ira. El hermano se apartó para poner seguro a la puerta. ¿Dónde está mi padre? Repetí, queriendo vender como amenaza lo que claramente era una súplica. Las personas son complicadas, sobre todo las reales, pronunció la madre. Mientras más intentábamos ser amados, él solo supo hacerse odiar. Intenté correr hacia la puerta, pero la madre se abalanzó contra mí. Hace un mes que no sabes nada de él. ¿Por qué apenas vienes a buscarlo? Entonces mi otro yo se estiró trabajosamente de la silla de ruedas para alcanzar un cuchillo que estaba sobre la mesa y pasárselo al hermano, quien se apresuró a señalar mis piernas con él. Hicimos con él lo que nunca tuvo piedad de hacer con nosotros. Quizá debiste detenerte un momento más en el jardín. Solo hasta que acepté la idea de mi padre muerto, entendí el peligro que representaba estar atrapada con esas cosas que en un principio me parecieron patéticas y apenas sostenibles, pero ahora representaban una verdadera amenaza. Mi lástima se reconocía por fin como miedo.
Ya era muy tarde cuando se nos ocurrió tomar las partes que necesitaba tu otro hermano, pero desde entonces hemos estado estudiando. Mi niña por fin recuperará sus piernas y a mi hijo no le molestará sostener las cosas con tus brazos delgados. Miré a la joven, sus ojos, el sufrimiento perpetuo en sus gestos. Estaba a punto de morir y solo me importaba responder una pregunta. ¿Cuál de las dos había estado en el accidente? Pues ahí está, la otra familia. Muy bien, Que pues este, este relato justamente, ¿no? No sé lo que tú pienses, pero sí, sintetiza muy bien estas situaciones de la tecnología, estas situaciones de lo humano, ¿no? Entonces, como que sí, muy buena, muy, pareciera más un, ay, perdón, no sé, adelante, adelante. pareciera más un drama, porque muchos me han dicho, no, es que no te esperas la vuelta, o sea, parece más un drama al principio con esto de mi papá nos dejó, engañó a mi mamá, y después da esta vuelta, y me encantan los guiños que puede sembrar ahí, esto de la manzanilla, porque busqué, ¿no? Qué plantas o qué puede usarse para regenerar la piel, lo de las plantas reales y las artificiales, ¿no? Como igual haciendo guiños a estas dos familias, la real y la postiza. Y, y, o sea, volvemos a lo de cómo termina con oscuridad esta segunda parte, porque desde la casa, ¿no? Esto de bajar al sótano, esto de no poder ver qué hay a tu alrededor, de las siluetas, la otra familia, o sea, es completamente como toda la oscuridad y pues sí, totalmente, está ahí justo lo que platicábamos de el comportarse de los humanos, de cómo se relacionan y de la aplicación de estas tecnologías, ¿no? Entonces, pues ojalá les haya gustado, igual es como de los relatos que a mí más me gustan. No es de los más breves, porque dije, bueno, pues los más breves los pueden leer ellos sin problema, entonces uno que sea medianito para, pues para que dure un poquito más la emoción, para que tengan aquí un rato de suspenso. ¿No? Y te lo agradezco infinitamente que hayas compartido ese relato que justamente, como hablábamos, concatena, ¿no? Esta situación apocalíptica de revelación, ¿no? Este relato es tener la incertidumbre y ir hacia la revelación, y no siempre las revelaciones son lo mejor para las personas, aunque son necesarias, pero no siempre son lo mejor. Y ya que causamos este interés, seguramente por tus relatos, la siguiente pregunta obligada es, ¿dónde pueden conseguir después del exilio? Bueno, pues hay varios puntos de distribución. Está en librerías El Sótano, en Sanborns, pero es que últimamente no estoy segura. Me dicen que ahí les dicen que ya está agotado. Entonces, si no, pueden conseguirlo directamente con la editorial, que es Libro Objeto, la página Libro Objeto Editorial. En la librería virtual de escritoras mexicanas también, Escritoras MX, ahí está disponible. Conmigo directamente en mi página de Facebook, así tal cual, Yasmín García Vázquez, o en Instagram y Twitter estoy como Jazz Garcín. También pueden contactarme, yo les hago el envío con mucho gusto. La gente que esté en Ecatepec, pues mi libro está en la librería Periferia. Quienes están en Morelia, está en el Traspatio. Y bueno, ahorita creo que son todos los puntos donde está disponible, me parece. Entonces, pues anímense, igual googleenlo y de seguro ahí también les sale. Y nada, pues anímense también a seguirme en mis redes, que seguido estoy compartiendo material, mis cuentos, mis relatos, los proyectos en los que ando. Ojalá sí les haya llamado la atención el librito. Como ven, pues hay mucho de lo que platicábamos de el suspenso, como que esta crítica, las vueltas de tuerca y el mensaje de trasfondo, ¿no? Que creo que en la otra familia también está presente, ¿no? El inspeccionarnos a nosotros mismos, esta duda al final de quién es el clon, ella o yo, eso un poco aterrizarlo ahorita, ¿no? O sea, si seguimos siendo humanos o ya no, y en qué sentido, ¿no? Entonces, pues nada, ojalá sí se animen a conseguirlo y pues ojalá les guste y me platiquen qué les parecieron los cuentos, si es que alguien pues lo consigue y pues atrévanse a ver un poquito del universo de jazz, que también hay varios cuentos en la red, o sea, estaría genial que compren el libro, pero igual si quieren como conocer un poco más de mi escritura para animarse, en YouTube está el cuento Creerles a los niños, en la antología de la quinta edición de este Encuentro Nacional de Estudiantes están 2 cuentos de ciencia ficción libres, en varias páginas. Ahora sí que ustedes googleen ahí Yasmín García Vázquez y seguro les van a salir varias historias que andan sueltas. Perfecto, Jazz. Pues bueno, pues no sé si quisieras agregar algo más antes de despedirnos.
Pues otra vez agradecer, yo me la pasé muy padre, me encantó el espacio, me encantó la charla, creo que ha sido de las pláticas donde he tenido pues más oportunidad de profundizar justo en el libro, en las ideas que se plantean ahí, en hacer un recorrido por los cuentos. Agradecerte obviamente por leer el libro, por comprarlo, por leerlo, qué padre que te haya gustado y pues por tenerme de invitada aquí en tu canal. Gracias también a todas y todos los que vieron el video y pues compártanlo, si les gusta, compártanlo y anímense pues a seguir leyendo literatura contemporánea. Pues muchísimas gracias a ti, Jazz, tanto por tu talento, por tus letras, por tu pasión que se ve claramente en tus libros y por el tiempo que acabas de brindarle a este espacio y a este canal, a este proyecto de difusión, de reflexión, etcétera. Pues bien, pues ha llegado el momento de despedirnos en general. Pues muchísimas gracias, Jazz, y también gracias a cada uno de ustedes que hace posible este proyecto. Antes de despedirme ya de manera total, pues como siempre les hago la cordial invitación para que se suscriban al canal, comenten qué les pareció estos relatos, estas percepciones de Jazz. Si ya conocen la obra de ella, pues adelante, usen el espacio de comentarios para decirnos sus perspectivas o bien usar el espacio de comentarios para cualquier cosa que abone a este proyecto. Ya que estábamos mencionando redes sociales, también existe la cordial invitación que estén al pendiente de las redes sociales relacionadas con este canal de YouTube llamado Yo Leo. Y ahora sí, sin más que agregar por el momento, me despido. Diciéndoles, estamos en comunicación. Hasta siempre.